Bien, volvemos al piso de Mañaneros. Estamos aquí con otro de nuestros columnistas. En este caso vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo legal, con Lucas Durán. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buen día, bien. Bueno, Lucas, proponíamos con la producción este tema que tuvo que ver justo el 24 de marzo, cuando hablamos pensando que íbamos a hablar ahora. Y la verdad es que Argentina, de acuerdo a los movimientos políticos que tuvo, fue tomando distintas actitudes legales ante la dictadura, ¿no? Sí. Se daba particularidades, preparando también un poco el programa, veía algunas cuestiones que se dieron a través de la historia que son muy particulares. Por ejemplo, vos en el año 29, reasume una Corte Suprema, más allá de que venía trabajando con el gobierno de Irigoyen, reasume Figueroa Alcorta como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y se da la particularidad que en el 31, en el golpe de Onganía a Irigoyen, la Corte Suprema lo da como válido, alegando alguna cuestión de interrupción que debía ser del orden democrático, había cuenta de una supuesta autoritarismo que daba en ese momento. Eso dio una pauta de que durante los años siguientes, hasta el año 83, que fue la última reinstauración de la democracia, se daba que las Cortes Supremas realmente avalaban los golpes de Estado. O sea, como que era legal lo que pasaba. Estaban legalmente amparados por el marco legal, principalmente jurisprudencial. Bien. ¿Esto qué produjo? Produjo que tengamos durante 60 años esas interrupciones democráticas que llevaron bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? No hace falta traer a colación qué es lo que fue pasando durante todos esos años, que fueron los años oscuros, sin duda, de la democracia argentina y de la historia argentina, más allá de algún progreso económico que se puede haber tenido. En el año 83, Alfonsín determina la reinstauración del orden judicial, a partir de determinadas bases, que eran las bases constitucionales, 5 miembros de la Corte, algunos de los cuales estuvieron hasta el año 2014. Bien. El presidente de la Corte en ese momento fue designado Genaro Carrió, que es el abuelo de Elisa Carrió, un jurisconsulto muy allegado a Alfonsín y muy respetado a través de su historia. Y a partir de el conocimiento que tenía Alfonsín mismo de la ley, se llevó a cabo un proceso en el cual se lleva al Congreso una ley para derogar el Código Militar. Bien. ¿Cuál es la pauta? Hay que dar un pequeño paso para atrás y decir que Alfonsín en el 83 había prometido como pauta el juicio de las juntas militares por los delitos de lesa humanidad que habían cometido. En cambio, Luder, que era el candidato peronista, planteaba la amnistía general basada en una autodeterminación de una ley que había sido emanada del ámbito militar, que se llamó la autoamnistía militar, que fue en el 82. Cuando Alfonsín asume en el gobierno, el primer decreto que firma es la creación de la CONADEP, encabezada por Sábato, y el segundo decreto que firma es que manda al Congreso la derogación del Código Militar para que los delitos sean juzgados por un organismo civil. Bien. Por la justicia civil. Claro, bien. Ahí está la clave de todo el juicio a las juntas militares. ¿Qué es lo que se planteó en ese momento? Lo que planteaban los militares era nuestro juez natural al momento del delito era la Junta Militar. ¿Qué es lo que planteaba la Corte Suprema en ese momento? Que es lo que le dio la razón al Estado Nacional. Dijo, no, en realidad cuando se habla de casos de jurisdicción, ¿eso qué significa? ¿Quién debe juzgar? Puede haber una derogación, porque no puede ser juzgado a alguien por algo que no existe más. Razón por la cual se llevó a la justicia ordinaria, los casos de lesa humanidad. Dentro del juicio de las juntas, el fiscal Estracera, con una habilidad jurídica muy particular que pocas veces se determina, buscó la condena. Y a través de la condena buscó que se empiece a hacer justicia a partir de esas pautas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, lo que se juzgó en ese momento, más allá de que fueron delitos de lesa humanidad, en ese momento la
jurisprudencia y la doctrina no estaban avanzados sobre los delitos de lesa humanidad. Tipo de juicios. Claro. Exactamente. Fue una evolución que comenzó a partir de principios de los años 80. O sea y que llevó todos los años 80 y principios de los 90. No solamente en Argentina, sino en el mundo. Ahí surge después la creación de los tribunales de La Haya como miembros supranacionales de juzgamiento. El punto es, ahí que hay que destacar, que los militares fueron juzgados por asesinatos comunes. Claro. Y fueron condenados por asesinatos comunes, no fueron condenados por asesinatos de lesa humanidad. Bien. Que esa es la base que posteriormente toma el gobierno de Néstor Kirchner para dar por anulados los indultos y las leyes que ahora vamos a hablar de obediencia de vida y punto final, que son las que hace Menem. Obediencia de vida y punto final fueron de Alfonsín en el 86, 86-87 a partir del alzamiento militar de Aldo Rico. Y después llegan los indultos de Menem, perdón. Claro. Tenés razón. Claro. Vamos a intentar resumirlo a la cuestión. En el 86-87 hubo un alzamiento, hubo un alzamiento militar. Alfonsín ya había determinado lo que se llamaba la ley de obediencia de vida. Esto significa que si una persona obedece una orden de un superior y no puede cuestionarla, como puede estar en los estratos militares, por ejemplo en los estratos policiales, que en este momento puede estar exento de una condena por el hecho. Bien. Y el punto final era, bueno muchachos, hasta acá llegamos con los juicios. Vamos a comenzar a juzgarlo. Lo que se investiga hasta acá. Eso llevó hasta 1991, las condenas fueron desde 6 años de prisión para Viñones, me parece, hasta la perpetua para Macera, Videla y Agosti. Fueron hasta 1991, 3 de diciembre de 1990, el indulto del expresidente Menem, en el cual deja liberados a todos, no solamente a los militares que habían sido juzgados, sino también a montoneros digamos, los dos bandos fueron absueltos de culpa y cargo. Hasta 2004-2005, que se llevó a cabo la ley de reparación histórica, en el cual el gobierno de Néstor Kirchner anuló la ley de obediencia de vida y de punto final, tomando por teoría los delitos de lesa humanidad, que los delitos de lesa humanidad no son imprescriptibles. Exactamente, no son prescriptibles, son imprescriptibles. Eso significa que momento en el cual haya pasado en el tiempo, se deben juzgar. ¿Por qué la imprescriptibilidad de los derechos de lesa humanidad, de los delitos de lesa humanidad? Porque se considera que en el momento en el que se producen los delitos, el que está a cargo del Estado es que comete el delito. Claro, entonces nunca lo va a juzgar en ese momento. Exactamente. Bien. A partir de ahí, bueno, comenzó todo el juzgamiento, el nuevo juzgamiento, que nuevamente y muy inteligentemente, tanto, por ejemplo, en Córdoba, el fiscal Maximiliano Ayobedián como la señora fiscal Fileñuc encararon nuevamente, más allá de los delitos de la lesa humanidad, que era la demostración. Por ejemplo, el primer juicio a Luciano Benjamín Menéndez se dio por esa cuestión, un hecho que había sucedido en el 76, en el cual habían secuestrado a un grupo de personas y han sido acribilladas en plena avenida Colón. Bien. Se determinó que ese delito eran delitos comunes relacionados con los delitos de lesa humanidad. Bien. Razón por la cual no estaban prescriptos y debían juzgarse esos delitos comunes. Bien. Bueno, así fue la evolución, ¿no? Sí, y hasta que llegamos, hay un punto que es clave, que es la reforma constitucional de 1994, que es clave porque determina la incorporación a la Constitución Nacional de todos los derechos, de toda la firma de los convenios y derechos humanos que habían sido firmados hasta el momento. El artículo 75, inciso 12, abarca absolutamente todos los derechos internacionales, todo lo que es el derecho internacional dentro de la Constitución Nacional, que le da un rasgo superior a la ley común. Bien. Eso le da el paraguas jurídico para que todas las cuestiones de lesa humanidad al momento todavía sigan pudiéndose juzgar
y digo, hoy todavía hay juicios dentro de Claro, de claro, la Cámara cualquier Federal. delito nuevo que se descubra, alguna cosa, se los vuelve a poner en el banquillo y se los Exactamente. vuelve a juzgar. De hecho, Menéndez no sé cuántas condenas, 40 y pico de condenas. creo que- 46 condenas 46 terminó y falleció en pleno proceso por 4 más. Claro. Bien. Yo tengo una llegada nuestra del partido que es Guadalupe Mías. Guadalupe fue secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y bueno, la madre fue secuestrada y asesinada por Menéndez. Y ella manifiesta que su perdón comenzó a partir del momento en el cual ella se sentó en el estrado y pudo relatar todo lo que había pasado y mirar a la cara a los asesinos y decir todo lo que ella sabía. Bien, bien. Ella se levantó, se fue y a partir de ese momento sintió su paz y sintió Como que había sacado su ese peso encima. posibilidad de perdonar y avanzar. Y bueno, y hoy es una referente de derechos humanos muy importante en Córdoba. Bien, Lucas, gracias. Por Es favor, sumamente un placer. interesante esto de cómo, cómo la sociedad y el Poder Judicial y el Poder Político también fueron evolucionando en cómo debíamos mirar, tratar y juzgar ese momento Sí. histórico nacional. Yo ¿no? creo que hay un, más allá de que creo que además el juicio de las juntas y la condena del 9 de diciembre de 1985 fue un hecho histórico no solo para la Argentina, sino para el derecho internacional Bien. en general. De hecho, el derecho de la Haya, los tribunales de la Haya tomaron el ejemplo de lo que había pasado en Argentina como para poder evolucionar en el derecho, los derechos de la humanidad. De hecho, uno de los fiscales, que es Moreno Campo, fue fiscal hasta no hace muchos años dentro de la Haya. Sí. O sea, ese nivel. Bueno, de hecho, de todos los golpes que hubo en la región apoyados por Estados Unidos en su momento. El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, en Chile, en Paraguay. Creo que Argentina fue el que avanzó muchísimo más en el juicio a todo lo que sucedió. Claro, Es el Brasil único. no pasó nada, Chile no pasó nada. Uruguay tampoco. Digamos, Argentina, claro. De fue hecho, el único en Chile fue senador vitalicio Pinochet Claro. hasta su muerte. para tener fueros permanentes. Claro, hay algunos políticos que lo estarían buscando también. Sí. Pero lo importante de esto, y creo que es lo más importante a nivel jurídico, es que a diferencia de, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, Sí. en donde Nuremberg En Nuremberg se juzgó a los a delitos los de guerra, de lesa humanidad de la Segunda Guerra claro, Mundial. Exacto. A diferencia de Nuremberg, que los juzgadores fueron los victoriosos, en nuestro país los juzgadores fueron los mismos, el mismo Estado Bien. que Que había sido había sido partícipe parte. de esta. Claro. Y que eso creo que es lo que ha marcado el camino histórico y lo importante que fue Que para todo el mundo, ¿no? tanto el Nunca Más como el juicio y la condena del 9 de diciembre del 85. Gracias, Por Lucas. favor. Bueno, Gracias. interesante, muy interesante hablar de este tema y mantenerlo vivo, porque hoy muchas veces se escuchan algunos discursos, si bien aislados y minoritarios, de reivindicación de esta etapa histórica. Está interesante saber siempre todo lo que pasó y mantener la mirada fija y coherente en que nunca más tiene que suceder lo que nos pasó en el 66. Vamos a la pausa, ya llega Luis Tórtolo con el Ojo de la Ciudad. Mañaneros llegó.